Bienvenidos amigos a una nueva edición de 2 versus Cine. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema quizás de lo más delicado, polémico y a la vez interesante, que es el cine de corte caníbal. Porque ciertamente uno de los grandes tabúes que existe en la historia de la humanidad es el acto de comer a otra persona. Y el cine no ha sido ajeno a ello y lo ha reflejado en una forma, si se quiere, interesante, polémica y en algunos casos hasta divertida, se pudiera decir, ¿cierto? Sí, bueno, queremos acotar que en esta lista no va a aparecer Caníbal Holocausto porque estamos seleccionamos películas que tengan gran calidad cinematográfica. Comenzando esta lista, en el puesto número 10 tenemos a la película Caníbal, que le hace honor al tema del que estamos hablando hoy. Y esta película española del 2013 fue dirigida por Manuel Martín Cuenca y está protagonizada por ese gran actor español, Antonio de la Torre, y nos narra la historia de un sastre que está en Sevilla, y este solitario sastre, que es muy admirado por las damas que compran sus vestuarios, oculta un gran secreto. ¿Cuál es ese gran secreto? Que el señor le gusta comer lindas mujeres, asesina mujeres y se las come. Pero la trama da un giro inesperado cuando una chica romana llega a Sevilla a buscar a su hermana desaparecida, que ya sabemos lo que le ha ocurrido a ella. Este sastre caníbal siente una atracción por esta muchacha y se da una extraña historia de amor al estilo de La Bella y la Bestia, y el espectador queda prendado en esta dinámica, y a ver si hacia el final ya de la película el caníbal se come o no a ese nuevo objeto de deseo sexual. Y en el puesto número 9 de este listado de las 10 películas sobre cine caníbal tenemos un clásico del año 1973 dirigida por Richard Fleischer y protagonizada por Charlton Heston, de nombre Cuando el destino nos alcance, o como se llamaba en inglés, Soylent Green. Esta película está basada en el clásico libro Hagan sitio de Harry Harrison y trata un poco sobre una sociedad en efecto de la bomba poblacional, como se rumoraba en la década de los 70 que iba a suceder a la vuelta de unos años, y se ubica en un hipotético 2022. Para el momento que estamos saliendo este video faltarían 2 años, poco menos de un año, para que se cumpla esta profecía, donde la cantidad de población en el mundo ha sido tal que las fuentes de alimentación han escaseado, y la sociedad, ante ello, y los grandes gobiernos han creado una solución al problema del hambre derivado, que son una serie de galletas llamadas Soylent Green. En este proceso, el personaje de Charlton Heston trata de averiguar el origen, qué sucede, de dónde viene este alimento, el Soylent Green. Y de allí viene esta célebre frase que ha quedado grabada en la historia del cine, que se llama Soylent Green is people. Llegamos al puesto número 8 con la película Bone Tomahawk del director Grey Saller, su ópera prima. Y esta película es un western, está ambientada en el oeste, y allí en un pueblo se desaparece una muchacha y un fugitivo que está detenido, y el sheriff, interpretado por el gran actor Kurt Russell, se hace acompañar de otras personas, incluido el esposo de la desaparecida, y se van en busca de la muchacha perdida, pero resulta que ellos no saben que se van a enfrentar a una tribu caníbal. Esta película puede ser que en su primera hora o 45 minutos la gente la perciba como muy lenta, pero la película, a medida que va avanzando, va ganando terreno. Es una gran película de suspenso, es un gran western. Todo esto nos lleva hacia un final bien sangriento y bien sorprendente, y es una película de ese tipo de películas de joyas ocultas, de las cuales se habla muy poco, pero que yo creo que con el paso del tiempo se van a convertir o se están convirtiendo en una película de culto. Y en el puesto número 7 tenemos un musical de cine caníbal, que es la obra Sweeney Todd, o El barbero Único de la calle Fleet Street. Esta película está basada en el musical del mismo nombre, creado por Harold Prince, dirigido en la versión cinematográfica por Tim Burton y protagonizada por el gran actor fetiche
de Burton, Johnny Depp junto a Helena Bonham Carter. La historia, tomada del musical, trata básicamente de un barbero que es acusado de un crimen que no cometió. Se dedica a cobrar venganza por lo que las personas que le hicieron, sobre todo líderes de Londres de esa época, y se asocia con una propietaria, Elena, que es Helena Bonham Carter, que es propietaria de un local de venta de pasteles, que termina creando los pasteles de carne más deliciosos de todo Londres, sin dar a entender un poco que el origen de estos pasteles no es precisamente lo más claro posible. Lo interesante en esta versión de Sweeney Todd está en el acto de cantar de Johnny Depp, que vale acotar no lo hace tan mal, lo hace bastante bien. De hecho, hubo que bajar un poco el registro vocal de la obra de Broadway para adaptarlo a su voz, al igual que era Bonham Carter, pero además tiene una fotografía que raya en lo gris, en la pesadumbre que vendría a ser el Londres del siglo XIX, ese periodo de calles sucias, de personas con gran poder de dinero y personas obreros que trabajan, que en definitiva, y un poco ese choque de clases viene a ser el resultado y la consecuencia, lo que se va a derivar las acciones que se producen en esta película y en este musical. Llegamos al puesto número 6 y vamos al año 2016 con la película francesa de la directora Julia Ducournau de nombre Round. Esta película es una película que causó gran impacto debido a que trató de una manera bastante original el tema caníbal, y esta película narra la historia de una muchacha y su paso por la universidad donde estudia veterinaria, y ella viene de una familia que la enseñó desde pequeña a ser vegetariana, y cuando llega a la universidad en un acto de iniciación la obligan a comer carne. Esta primera vez que ella come carne, y ella comienza a tener fascinación por la carne humana, y vemos todo el proceso de transformación de esta muchacha que venía de ser vegetariana y ahora se va convirtiendo en caníbal, y en la película vamos descubriendo secretos y vamos a descubrir que es algo que es inherente a ella. Todo esto nos va a llevar a un final bastante sorprendente y fabuloso. En el puesto número 5 de esta lista de 10 películas dedicadas al cine caníbal, tenemos el cierre de la trilogía creada por Thomas Harris en la literatura, que se inició con Demonio Rojo, El silencio de los inocentes y esta tercera película, que es Hannibal, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Anthony Hopkins en su gran papel que le valió en su oportunidad el Oscar a Mejor Actor, Julianne Moore sustituyendo a Jodie Foster, quien no quiso participar en esta película, y Gary Oldman en quizás uno de los personajes más interesantes de la saga de Hannibal Lecter, que es Mason Berger. Concretamente, Mason Berger, a los lectores del libro, ha sido la única persona que sobrevivió a los ataques de Hannibal Lecter, y que en un acto de venganza quiere capturarlo y cobrarse por lo que éste le hizo. Lo interesante en el caso de Hannibal, además de la dirección de Ridley Scott y además de la actuación monstruosa de Anthony Hopkins, está en el hecho de cómo se enfoca el factor canibalismo, que se ve cercano al final de la película y que se mostró con bastante grafismo en la novela original, pero ciertamente pudo haber caído en el plano de lo gráfico, de lo explícito. Sin embargo, se trata con una delicadeza tal que raya casi al nivel de las bellas artes. Llegamos al puesto número 4 con una película de 1998 dirigida también por una mujer, que cosa extraña, ¿no? Una mujer muchas directoras dirigiendo películas de caníbal. Esta vez es la directora Antonia Bird con una película de nombre Ravenous, una película protagonizada por el gran Guy Pearce y Robert Carlyle, que algunos se acordarán, él participó en la gran película Trainspotting de Daniel Boyle y hacía el papel de ese famoso pendenciero drogadicto. Y esta película es otro western, y aquí vemos cómo el personaje de Guy Pearce es enviado como castigo a una especie de comunidad, pero esta particular comunidad, su líder, ellos fueron víctimas de una avalancha y estuvieron durante un periodo de meses sepultados bajo tierra, y él le confiesa a Guy Pearce que tuvieron que llegar al punto de practicar el canibalismo para poder sobrevivir. Sin embargo, a medida que va avanzando la trama, este personaje que llega
nuevo a esta comunidad se va dando cuenta de que esta práctica no solamente se quedó en aquel momento cuando lo hicieron para sobrevivir, sino que el grupo le cogió el gusto a la carne y que todavía esa práctica continúa. Así que veremos una lucha entre este personaje por tratar de no adaptarse o de no entrar en la misma dinámica que ha entrado los demás que se encuentran en este grupo. Y en el puesto número 3 nos vamos a una Francia post-apocalíptica de un origen incierto en la producción de Jean-Pierre Jeunet y Marc Caron de nombre Delicatessen. Como ya citamos, la ambientación es una Francia post-apocalíptica donde hay problemas de alimentación, aunque se puede pensar que es mediados de la década de los 50, donde los inquilinos de un edificio, en particular un edificio de apartamentos, regentados por un casero que es carnicero, tratan de solventar el día a día de cómo alimentarse y sobrevivir. A todas estas llega otro personaje que se integra a la dinámica del edificio, pero que descubre los detalles ocultos de cómo estas personas se alimentan. Esta película, de la década de los 90, causó no solamente revuelo por la trama, sino por el enfoque que se le dio, porque se le dio un enfoque de comicidad, casi de comedia negra, de humor negro, que muchas veces las películas de canibalismo tienden a ser bastante serias, bastante formales, algunas rayando en el cine de terror, pocas veces rayando en el gore, pero lo cierto del caso es que en el caso de Delicatessen hacía que todo pareciese un chiste, una broma cruel, y además el trabajo fotográfico de esta producción es tal que hasta las escenas más gráficas pueden parecer incluso divertidas, si se quiere, generan una risa, y cuando uno termina de reírse uno termina pensando, bueno, ¿y de esto nos estamos riendo? De algo tan descabellado. Si no la han visto, véanla. Si no le tienen miedo al idioma francés, véanla de calle porque seguro van a pasar un momento muy interesante. Bueno amigos, llegamos al puesto número 2 con una película del 2013 del director Jonathan Glazer, Under the Skin, Bajo la piel. Y esta película es una película muy especial para mí, es una película que podía colocarla dentro de mis grandes favoritas y está protagonizada por Scarlett Johansson en posiblemente el mejor papel que ha desempeñado ella hasta la fecha. Aquí ella da vida a un alienígena que se coloca piel de mujer, se disfraza de mujer, muy atractiva, y sale en una camioneta en búsqueda de víctimas masculinas, los atrae sexualmente y todo esto es con el fin de llevarlos a una especie de matadero galáctico. En el proceso de esta cacería de carne humana por parte de esta alienígena, ella se va enamorando de su traje, va teniendo empatía con su traje, pero también la película va planteando cómo el concepto de belleza, esos mismos prejuicios que tenemos nosotros aquí en la Tierra, parece que también se dan también en otras galaxias, en otros planetas. Y esta película realmente es una fascinante película, una obra de culto. Por cierto, aquí Scarlett Johansson aparece totalmente desnuda en algunas escenas en la película y fue realmente un gran paso de Scarlett Johansson en hacer esta gran película atrevida. Y en el puesto número 1 de este top 10 de películas de cine caníbal tenemos el gran clásico de Top Hopper del año 1974, que es The Texas Chainsaw Massacre o La Matanza de Texas. Esta película ciertamente fue la iniciadora del cine de género gore, algo que se explotó en las décadas posteriores con películas como Martes 13, el propio Halloween, aunque Halloween no es tan gráfica como el caso de La Matanza de Texas, o Pesadilla en la calle del infierno. Básicamente la historia es una road movie de un grupo de adolescentes que viajan por Texas y que llegan a una casa abandonada. Pero en esta casa resulta ser que se encuentran con ese personaje ya clásico del cine de terror que es Leatherface o Cara de Cuero y su familia que gusta de ciertos elementos de alimentación muy sui generis. Lo cierto del caso es, en La Matanza de Texas, es que el director jugó un poco con la leyenda para crear una suerte de leyenda urbana alrededor de esta película y quizás como ejercicio de interés tiene su mérito porque es una película muy referencial de la década de los 70, porque no es solamente el hecho del grafismo per se, sino de la trama y de la historia, cómo se construye, que es lo que hace que una película se quede más en el tiempo que otras. Por eso, en este ranking de películas caníbales, La Matanza de Texas o The Texas Chainsaw Massacre entra en el número 1.